cierta incertidumbre en nosotros como creyentes, de una cierta ausencia de plenitud. Porque un día nosotros vamos a recibir en plenitud todo cuando el Señor se manifieste, pero ahora es como si estuviéramos nosotros, diríamos, en cierta incertidumbre, sufriendo por nuestra propia debilidad carnal, porque somos humanos, y Pablo está queriendo entender todo esto como algo necesario y apropiado en nuestra vida cristiana. Entonces, para redondear esta idea del versículo 18 en adelante, Pablo está animando a los creyentes a que en medio del sufrimiento, en medio de esta enfermedad como estamos nosotros viviendo, los creyentes debemos tener una fortaleza paciente. Una fortaleza paciente que obviamente proviene del Señor, no viene de nosotros, pero casi al finalizar el texto, especialmente del versículo 26 hasta el versículo 30, el apóstol Pablo va a mencionar que para que nosotros tengamos una fortaleza paciente, para que nosotros sintamos animados por el Señor en medio de esta circunstancia, el apóstol Pablo va a mencionar dos obras que Dios hace. La primera de ellas está en el versículo 26. Si ustedes tienen su Biblia, pueden repasar rápidamente. El versículo 26 y versículo 27 trata de la asistencia del Espíritu Santo en la oración de los creyentes. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estamos pasando momentos dificultosos. Estamos sufriendo. Y este sufrimiento no se compara con lo que el Señor nos promete en el futuro. Pero mientras estamos sufriendo, Dios actúa de dos maneras. Uno, la asistencia de su Espíritu para los creyentes. Este es tan aplicativo para este momento, hermanos, porque si nosotros estamos buscando al Señor en oración durante todo este tiempo, debemos buscar la guía del Señor cuando estamos orando. ¿Es el Señor quien nos está guiando en nuestras oraciones? ¿O simplemente son las preocupaciones que vemos en las noticias o todo lo demás? Pero esta es una de las obras que Dios hace para que nosotros pasemos el sufrimiento mientras esperamos la gloria, mientras esperamos lo que Dios nos ha prometido. La asistencia del Espíritu, y ahí viene nuestro versículo 28 y versículo 29, que nuevamente les voy a compartir el versículo 28 y 29. Ahí encaja nuestro versículo, cuando dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, diríamos que la segunda obra de parte de Dios para que nosotros podamos pasar bien en medio del sufrimiento es cómo Dios obra controlando todo para nuestro bien. Creo que al hacer esta declaración, hermanos, ya estamos, diríamos, tremendamente equipados por parte del Señor para seguir adelante en nuestra vida cristiana en este momento de sufrimiento. Y la asistencia del Señor con su Espíritu, pero además Dios obrando con poder, controlando todo para nuestro bien. Ahora, el texto que acabo de leer, que Dios hace todas las cosas que nos ayudan para bien. Fíjense ahora el mismo texto bíblico que les voy a compartir, el mismo texto bíblico que voy a poner nuevamente acá. Quiero que pongan atención, un momentito por favor. A ver, quiero que pongan atención el texto. Fíjense ustedes, a propósito, el texto le he subrayado a colores, si ustedes pueden darse cuenta. Fíjense ustedes la inscripción que está con la frase que está con amarillo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Creo que aquí está la idea principal de este versículo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, cuando el Señor está diciendo que todas las cosas nos ayudan para bien,
tenemos que pensar en algunas cosas más. Si decimos que todas las cosas que Dios hace nos ayudan para bien, Chire, significa ven que, corriendo para que veas a la pelusa. Corre. a ver, ahí hemos escuchado a una pelusa, creo que está corriendo. Este, ya, ok, ya Ya está estamos, enmohecido, ya está ya, enmohecido. Continúa, doctor. ya, ok, muy bien. Perdón, se me escapó. ¿Ya? Ok, está bien, no hay problema, no hay problema. Entonces, para eh, reflexionar un poco en esta expresión que dice como la cláusula principal, todas las cosas nos ayudan a bien, realmente es una promesa enorme que Dios está haciendo para los creyentes. Esta promesa involucra que Dios realmente está actuando y está trabajando en todas las cosas. Además de esto, Dios está trabajando a través de todas las cosas que pueden ocurrir a un creyente. Fíjense que se está refiriéndose al creyente en particular, a la vida del cristiano. Es decir, que Dios está obrando soberanamente en la vida de un creyente. Y este trabajo de parte de Dios, dice que todo es para su bien. Se refiere a todo con alcance general, todo lo que forma parte de nuestra vida, para el bien, es decir, nos ayudan en favor de todos nosotros los creyentes. Wow. Si nosotros hacemos esta declaración, hermanos, esto debe cambiar nuestra perspectiva de este momento que estamos viviendo. Si todas las cosas nos ayudan para bien, uno particularmente debería estar preguntándose, pero ¿cómo para bien? ¿Para bien de qué? ¿Con qué dirección? Y seguro muchos de nosotros estamos en este momento aprendiendo, estamos meditando en muchas cosas y hay aspectos en nuestra vida que seguramente son más relevantes en este momento y estamos reflexionando sobre ellas. Pero cuando el Señor hace esta declaración que todo para bien, ¿para quiénes? ¿Para quiénes obra para bien el Señor en medio de cualquier circunstancia? ¿Para qué? El texto menciona que se refiere para los que aman a Dios. Obviamente es una referencia clara a un creyente, a un cristiano. Abarca a todos los creyentes. Y interesantemente el texto no dice el que ame más a Dios, sino sencillamente está haciendo referencia a los que aman a Dios. Es una forma como el apóstol Pablo usa para referirse a todos los creyentes y lo va a especificar un poquito más cuando menciona la siguiente frase, a los que son llamados. Es decir, ahora que los que aman a Dios desde la perspectiva del creyente y su relación con Dios, ahora desde la perspectiva de Dios en relación al creyente, los que han sido llamados. Y es a estos dos grupos, mejor dicho, refiriéndose a la misma persona, los creyentes, es el que va a obrar el Señor usando las cosas a su alrededor para su bien. De esta manera el Señor va a edificar a los creyentes en medio de cualquier circunstancia que le toca vivir. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo que sabemos que todas las cosas ayudan para bien a todos los que aman a Dios. Esto lo sabemos debido a que amamos a Dios y hemos sido llamados por Dios. Pero hay algo interesante que quisiera que todos podamos poner atención y voy a compartirles nuevamente el texto bíblico para que puedan notar lo que estoy tratando de mencionarles a ustedes. Fíjense ustedes en el siguiente versículo, en el versículo 29. Dice, a los que antes también los predestinó. Voy a leerlo aquí el texto. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Algo que noté en este versículo, hermanos, es que cuando el apóstol Pablo hace la declaración, todas las cosas ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
esta frase de todas las cosas ayudan a bien está conectado con esta idea de propósito en el versículo 29, conforme a la imagen de su Hijo. Esto cambió mi perspectiva del texto, porque no es solamente pensar que todas las cosas que estamos viviendo, como en este momento, la pandemia, la cuarentena, y estamos enfrentando circunstancias de escasez, dificultad de trabajo, tal vez dificultades en el hogar, relaciones con otras esposas, con otros hijos. Y hay muchas preocupaciones en nuestra mente de cómo vamos a pagar los servicios, de cómo vamos a pagar las deudas que seguramente han contraído, tenemos muchos de nosotros, o cómo vamos a pagar la pensión de nuestros hijos si no hay trabajo, y un montón de cosas. Y uno se está preguntando, ¿qué lecciones el Señor quiere que yo aprenda? Si yo sé que todas estas cosas me ayudan para bien. Pero relacionar solamente en esa manera, yo diría que perdemos la riqueza del versículo 29 al relacionar todas las cosas ayudan a bien en relación a ser conforme a la imagen de su Hijo. Esto debe cambiar nuestra manera de pensar. Significa entonces, o puede sugerir, que en medio de esta circunstancia, si el Señor va a usar para todas las cosas para nuestro bien, la pregunta es, ¿qué cosas nosotros estamos aprendiendo de Cristo para conformarnos a esta meta del versículo 29 en base a todo lo que estamos viviendo? No es solamente un simple aprender de yo aprendí a tener más paciencia, yo aprendí a no salir a la calle ahora porque, bueno, ahora solo salen las mujeres un día, los varones otro día. No es tanto por ahí, sino en cómo nosotros, en medio de esta circunstancia, estamos aprendiendo a la medida y a la meta del carácter de Cristo. Quiero dejarles ese pensamiento a todos nosotros en cómo estamos aprendiendo a Cristo en medio de estas cosas. Cómo nosotros estamos creciendo conforme a la imagen de su Hijo. Creo que la idea de propósito en este versículo está claramente marcado y no quería pasar por alto esta idea. Y quiero, diríamos a manera de resumen, tal vez a manera de resumen esta primera parte, es decirles esto. Acá tengo la imagen completa de lo que acabo de mencionar. Es esto. Dios controla todo para nuestro bien. Todas las cosas obran para bien, dice el Señor. Pero todas las cosas están en relación a ser conforme a Cristo. Y esto está relacionado a los llamados y a los que aman, lo que menciona el texto bíblico que acabamos de mencionar. Entonces, hermanos, si todos estamos aprendiendo en medio de esta circunstancia, en el sentido de que Dios está controlando absolutamente todo para nuestro bien, ¿cómo estamos aprendiendo a Cristo en medio de este momento? Esto nos debe dar, hermanos, fortaleza. Por eso les decía a un comienzo, una fortaleza paciente. Porque en medio de esta circunstancia de pandemia, Dios está obrando. La vida de un creyente no está a merced de las circunstancias. Si nosotros pensamos de esa manera, no vamos a ser muy diferentes de lo que el mundo piensa a su alrededor, las circunstancias que vive. Para el creyente nuestra perspectiva es distinta. En medio de esta circunstancia tenemos a Dios obrando a favor de cada uno de nosotros. Pero este favor, este obrar de parte del Señor en favor de cada uno de nosotros, todas las cosas para bien, está conectado en ser conforme a Cristo. ¿Cuánto de Cristo nosotros estamos aprendiendo durante este tiempo? ¿Cuánto del carácter de Cristo, de ser como Cristo estamos aprendiendo? Tal vez su paciencia, la paciencia de Cristo, tal vez la fe, tal vez la dedicación, tal vez
el buscar la voluntad del Señor en medio de esta circunstancia. No sé, un sinnúmero de cosas que podemos nosotros estar aprendiendo en este tiempo. Y esta es una primera declaración que yo hago, hermano, en este tiempo de estudio, mirando este versículo, que Dios controla todo para nuestro bien. Ahora, la siguiente cosa que quería compartirles, recuerden ustedes que yo junté 4 cosas nomás, no más, solamente 4. La siguiente cosa que quiero reflexionar con ustedes es lo que tiene que ver con este pasaje de las Escrituras, con este versículo. A ver, voy a un momentito acá. Filipenses. Un momentito. Este pasaje. Y quiero, podamos leerlo todos juntos. Bueno, en este caso no podemos, perdón. Filipenses 4, versículo 6, especialmente el versículo 6, dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Este texto que tengo aquí en su pantalla: regocijaos en el Señor, dice el versículo 4. A propósito he puesto el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados o afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Quiero que pongan atención, el punto de reflexión en este momento es en este texto, el versículo 6, donde dice: por nada estéis angustiados. Pero a propósito señalé, marqué en amarillo el versículo 5, la última frase: el Señor está cerca. Obviamente no quiero retomar el tema de nuestro hermano Pablo, que ya tocó la clase anterior, pero es curioso de que cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de no estar angustiados, lo hace en el contexto de esta declaración: el Señor está cerca. Qué interesante, ¿no? Qué interesante tener este versículo anterior y poder entender ahora la circunstancia que vivimos cada uno de nosotros, como este tiempo de angustia. Y el texto dice: por nada estéis angustiados. Y quisiera decir algunas cosas más sobre esto. Teniendo en cuenta este pasaje, el remedio de la ansiedad es la oración. Y a propósito, escogí este texto para hablar de la ansiedad, porque más de uno de nosotros hemos estado ansiosos durante este tiempo. ¿Quién no ha estado ansioso, hermanos? ¿Quién no está aún de repente, todavía estamos atravesando con mayor ansiedad esta semana que ya estamos terminando en cuarentena? Y nuestras preocupaciones pueden avanzar de cómo va a ser de aquí a una semana más adelante, a un mes, si habrá trabajo o no habrá trabajo. Nosotros mismos aquí en la iglesia, de cómo vamos a ir enfrentando la situación, si de aquí la siguiente semana si va a haber alimento para seguir comiendo, lo que sea. Pero interesantemente, el apóstol Pablo en esta carta empieza diciendo: por nada estéis afanosos. Pero antes de decir algo más sobre este versículo, el versículo 5, como leí anteriormente, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Obviamente el apóstol Pablo está pensando de que ahora nosotros los creyentes estamos en un contexto de relación interpersonal constantemente. Y tal vez nuestra mayor relación, nuestra experiencia de relacionarnos aquí en este tiempo es en nuestra casa. Ahí estamos con nuestra esposa, ahí estamos con nuestros hijos, tal vez con un familiar que está viviendo ahí. Y el apóstol Pablo menciona de que nuestra manera de relacionarnos con el resto debe ser de una manera
dice el versículo, gentileza, pero también se puede traducir como benevolencia o tener una actitud benevolente. Este carácter es propio de Cristo. Este debe mostrar el creyente ahora en este tiempo. El carácter que el creyente debe vivir se debe al que el Señor está cerca. Él viene pronto. Hay una idea de inminencia. Esperamos al Señor, pero por otro lado vivimos piadosamente. El Señor está cerca, pero también este pasaje se puede entender no solamente con la idea de la inminencia de la venida de Cristo, sino realmente que Cristo está cerca. Y esto lo podemos corroborar por muchos pasajes de las Escrituras, especialmente Mateo, cuando menciona de que el Señor nos manda a hacer la misión y Él dice que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos nosotros esa tremenda declaración de parte del Señor que Él está de cerca con nosotros. Ahora, ¿no les parece entonces, hermanos, de que al hacer esa afirmación de que Cristo está cerca, ¿no les parece entonces que la ansiedad personal en la vida de un creyente está casi de más? Está por demás, podríamos decir así. Esta ansiedad personal que podemos estar experimentando y que Pablo menciona aquí en una forma negativa, debemos nosotros tener en cuenta la cercanía de Cristo con nuestra vida, ya sea de su segunda venida como una expectativa, pero también de su proximidad. Cristo está cerca de nosotros. Tenemos la presencia de Cristo en nuestra vida. Entonces, para entender un poquito más sobre este tema de no estar ansiosos, no podemos perder de vista esta idea de la proximidad de Cristo en nuestra propia vida. Ahora el apóstol Pablo va a hablar acerca de la ansiedad personal y de seguro que los afanes de esta vida pueden producir inquietud, pueden producir incertidumbre en nuestros corazones, en nuestra mente, turbación de espíritu. Y todo esto puede tener efectos nocivos en nuestra vida como creyentes. Sin embargo, ante todo esto, podríamos nosotros hacer dos cosas. En primer lugar, dice la palabra del Señor que no debemos estar afanosos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no hay lugar para estar afanado en nuestra vida. No hay lugar para estar inquieto. No hay lugar para vivir con incertidumbre. No hay lugar en la vida del creyente. Obviamente, el apóstol Pablo no está prohibiendo una preocupación sana en la vida de cada uno de nosotros, preocupaciones normales que tenemos el día a día. Pablo está prohibiendo esta preocupación ansiosa que nos lleva a desconfiar de Dios. No hay lugar a la ansiedad debido a dos verdades. Voy a recordar junto con ustedes dos salmos. El Salmo 23:1, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso es que podemos decir, no hay lugar para la ansiedad en la vida de un creyente, porque esta promesa lo tenemos, Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Además de esto, el Salmo 37:25 dice que no hay ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Wow, ¿no? Tremendo esto de la palabra del Señor. Entonces, la ansiedad en la Biblia debemos reconocer que es un pecado. ¿Es pecado la ansiedad en la vida de un creyente? Sí. Si nosotros estamos ansiosos y afanados en este momento, ¿por qué va a ser mañana? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Cómo va a ser el trabajo de mañana? Cosas que va a decir y todos estamos afanados y estamos preocupándonos por demás. No debemos olvidar este texto, hermanos. La ansiedad es pecado. Y es pecado porque surge de la duda sobre el poder y la fidelidad de Dios.
Noten lo que estoy diciendo. La ansiedad es pecado porque esto surge de dudar del poder de Dios y de la fidelidad de Dios sobre nosotros. Además de esto, es inconsecuente afanarnos por algo que tal vez ni siquiera lo vamos a ver, debido a la temporalidad, que somos pasajeros en esta vida, no sabemos qué va a ocurrir mañana. Entonces, no estar afanosos porque el Señor está cerca. Por lo tanto, debemos más bien buscar el gozo. Eso dice el versículo 4, que les acabo de mencionar hace un momento, el versículo 4. Nadie puede infundir inquietud o ansiedad en nosotros, porque mayor es el que está en nosotros. ¿Qué fuentes de ansiedad podemos tener ahora? Ya les he mencionado a ustedes, podemos tener un montón de fuentes de ansiedad. Debemos cerrarlas y buscar el gozo que venga del Señor. Pero el apóstol Pablo no solamente está diciendo que debemos nosotros cuidarnos de la ansiedad como creyentes en este momento, sino además de eso, el apóstol Pablo nos da el remedio. ¿Cuál es el remedio de la ansiedad? Y para Pablo dice, es la oración. Y el texto, otra vez, voy a compartirles el texto bíblico. El remedio para la ansiedad, según este versículo, es la oración. ¿Por qué la oración? ¿Por qué el apóstol Pablo menciona justo la oración aquí para combatir la ansiedad? Yo esperaría de repente que el apóstol Pablo nos diría, bueno, no estén afanosos ni ansiosos, porque, bueno, el presidente va a venir a nuestra puerta y nos va a dejar ahí todo para toda la semana, para todo el mes, y con un sueldo, no sé, con un dinero de 5 meses de ayuda. Wow, ¿no? Ahí sí a cualquiera nos quitaría nuestra ansiedad. Pero el apóstol Pablo dice que el remedio para la ansiedad es la oración. El secreto para enfrentar la ansiedad, hermanos, es abrir nuestro corazón a Dios sobre lo que estamos viviendo. ¿Por qué para enfrentar la ansiedad debemos orar? Es que, hermanos, lo que nosotros necesitamos en medio de la ansiedad es fortaleza espiritual, no solución al problema. Esto no significa que Dios no pueda solucionar. No olvidemos lo que reflexionamos hace un momentito. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y el Señor va a obrar para bien para nosotros. Pero lo que nosotros necesitamos es fortaleza espiritual. Y esta oración debe ser una oración guiada por el Señor. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces nosotros, hermanos, estamos, ¿cómo debo orar en estos días? Nos podemos nosotros preguntar, ¿cómo debemos orar, hermano, en este día? ¿Debemos orar por esto? ¿Debemos orar por lo otro? ¿Debemos orar para que la iglesia siga cerrada? ¿Debemos orar para que... ¿Cómo debemos orar? No olvidemos que una de las cosas que Dios nos ha dejado para enfrentar el sufrimiento, como lo que estamos viviendo nosotros, es la ayuda del Espíritu en medio de la oración. Tenemos que buscar la guía del Señor cuando estamos orando para entender la manera cómo debo nosotros orar y cómo nosotros debemos actuar. Todo debe ser tratado en oración, hermanos, todo el tiempo, orando todo el tiempo, eso es lo que el texto está diciendo. Debemos orar todo el tiempo. A Jesús lo tenemos como ejemplo. Jesús, nuestro Señor, oraba en todo momento. La oración es la puerta para el descanso del creyente, pero también la oración es nuestra manera de depender del Señor. Entonces, nuestra oración debe ser una oración suplicante, pero también una oración con acción de gracias, con gratitud al Señor. Eso es lo que Pablo está mencionando. Muy bien, en medio de la ansiedad, ora al Señor, pero esta oración también debe ser una oración con gratitud. En este momento debemos ser gratos al Señor. Entonces, para concluir esta parte, debo decirles que la ansiedad desaparece cuando nosotros le entregamos al Señor. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando damos lugar al poder de Dios, el mismo Primera de Pedro 5:7 termina diciendo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el versículo 8 de Filipenses que estamos meditando, dice, y la paz de Dios sobrepasa guardará nuestros corazones. Es decir, la provisión que Dios hace para la ansiedad es la paz que viene de parte del Señor. Y quiero mostrarles esta imagen para tener
la idea completa de esta segunda parte es esto. La ansiedad es combatida con la oración. Y déjame decirles, hermanos, que este es todo un círculo que va. Porque a veces estamos superando nuestra ansiedad sobre algo y otra cosa está viniendo. Entonces necesitamos orar. El remedio que Dios nos ha dejado para enfrentar cualquier ansiedad, hermanos, en nuestra vida, en este momento, la oración. Debemos estar orando, hermanos, al Señor con acción de gracias en este tiempo. Y la siguiente cosa que, tercero, voy terminando ya, estamos casi avanzados. La siguiente cosa que quería mencionarles es, tal vez esta manera de práctica, es lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 27. Otro versículo que nos habla mucho acerca de cómo los creyentes debemos actuar, ¿no? Nosotros, Santiago 1, 27, voy a poner el versículo ahí para que ustedes tengan en mente. Un momentito. Voy a poner el versículo. Ahí está el versículo que quiero compartir con ustedes. Ahí está el versículo. Ahí está. El versículo 27 dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. Este es otro aspecto que quiero reflexionar con ustedes en medio de esta cuarentena. Cuando nosotros leemos este versículo 27, realmente Santiago está tratando de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y el versículo 19 empieza diciendo que nosotros debemos ser tardos para hablar y prontos para oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Cuando nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, es decir, nosotros estamos dispuestos a obedecer, a escuchar y obedecer la palabra de Dios, este versículo va a tener lugar en nuestra vida. Mejor dicho, este versículo no se va a poder vivir si tú y yo no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces el versículo 27 es una realidad en nosotros. Y este versículo empieza diciendo que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo. Es decir, que hay dos cosas que están relacionadas aquí con obedecer la palabra de Dios, que tiene que ver con la práctica de la fe verdadera. Y uno tiene que ver con el ámbito social y fraternal. El versículo dice que si nosotros estamos practicando una religión pura y sin mancha delante de Dios, mejor dicho, o estamos practicando una fe que se basa en la palabra de Dios, una de las manifestaciones de nuestra vida cristiana va a tener que darse en el ámbito social y fraternal. Y esto tiene que ver con visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visitar a los huérfanos y a las viudas, obviamente no se trata solamente de un tema de visitar. Se trata de estar al cuidado de algo. Visitar con el propósito de ayudar, de beneficiar. Es obvio que este texto no se está refiriendo solamente a visitar a alguien, sino a hacer algo materialmente por otra persona. Cuando nosotros como creyentes estamos viviendo la palabra de Dios, es una muestra que tenemos una fe viva. Y esta fe viva se expresa al obedecer la palabra del Señor. Y esto, cuando nosotros estamos atendiendo materialmente a los huérfanos, a las viudas. Y a propósito de esto, la palabra del Señor en una forma muy enfática menciona a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros como espacios o situaciones donde los creyentes tenemos que actuar, porque ellos son los más vulnerables en la sociedad, en cualquier sociedad. Es allí donde se necesita la presencia de los cristianos. Pero en este momento no solamente hay huérfanos, viudas, extranjeros, sino hay muchos hermanos que están pasando necesidad, ya que no tienen trabajo, ya que perdieron el trabajo, no pueden salir a trabajar.
la incertidumbre de qué va a pasar de aquí a unas semanas. Todo esto, hermanos, no puede pasar desapercibido en nuestra vida si nosotros no estamos atendiendo materialmente estas necesidades. Y el segundo dice, la siguiente manifestación de obedecer la palabra del Señor tiene que ver con el aspecto personal, es decir, guardarse del mundo o sin mancha del mundo. Hay una responsabilidad personal de parte del Señor. Mira, interesante esto, no hay un equilibrio entre ayudar materialmente, pero también un cuidado en nuestra vida personal, en nuestra fe, en nuestra santidad, en nuestro cuidado y relación con el Señor. Tenemos que nosotros estar a la par. Mientras nosotros estamos atendiendo materialmente, también nosotros debemos estar creciendo y cuidándonos del mundo y del pecado. Y en esta última parte quiero también concluir mostrándoles esta pantalla, ¿no? que tengo aquí. Y es esto. Practicar la palabra de Dios tiene una doble evidencia. La obediencia a la palabra del Señor está relacionado con el cuidado personal, pero también social. ¿En qué hacemos nosotros materialmente, especialmente por las viudas y los huérfanos? Fíjense que esto, hermanos, es todo un círculo. Es decir, nosotros no podemos estar obedeciendo la palabra del Señor y concentrarnos en nuestro cuidado personal, en nuestra santidad, en nuestra oración, en nuestra búsqueda del Señor, en nuestro devocional y todo. Esto está relacionado materialmente también con cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Y este es un círculo que da. Es decir, cuando yo me estoy cuidando personalmente, viviendo la palabra del Señor, estoy obedeciendo la palabra de Dios. Y así viceversa. Si estoy obedeciendo la palabra del Señor, también estoy atendiendo materialmente a las necesidades que pueden existir en diferentes circunstancias. Y por último, hermanos, quería llegar a esta última parte que quiero que hablemos sobre esto. La oración en un contexto de evangelización. Y esta es la otra cosa que quiero reflexionar con ustedes. En Colosenses capítulo 4. Mira, el texto está completito ahí, tal como los he presentado a ustedes. Perseverad en la oración, velando con acción de gracias. Orad también por nosotros, dicen en todo tiempo, dice el apóstol Pablo aquí. Versículo 12, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. El versículo 4 dice, para que lo que manifieste como debo hablar. Versículo 5, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y versículo 6, sé vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabes qué, hermanos? Este texto de perseverar en oración está en un contexto de evangelizar. Mira, fíjense lo que estoy tratando de decirles, ¿no? Nosotros debemos confiar en que Dios está obrando poderosamente en nuestra vida, en nuestras circunstancias y usando las circunstancias para nuestro bien. Además de esto, nosotros tenemos que estar pendientes, obedeciendo la palabra del Señor, pendiente de las necesidades como también pendiente de nosotros. Debemos estar orando en medio de la ansiedad que estamos viviendo ahora. Pero además de esto, quiero dejarles en su mente esto. Una oración en relación a la evangelización. No podemos perder de vista. Hoy en día, como dijimos en la clase anterior, hay muchísimos corazones más receptivos a escuchar la palabra de Dios. Y la oración es un factor importante para evangelizar. Por eso es que el apóstol Pablo en esta última sección de Colosenses, después de hablar acerca del hogar, del matrimonio, de los hijos, de los amos, ahora va a centrarse en que los creyentes debemos perseverar en la oración. Debemos andar sabiamente y debemos usar, nuestra palabra sea sazonada con sal, deben ser palabras con gracia, pero en un contexto de evangelización debemos pedir esto. Orar al Señor para que el Señor abra puertas. Orar por aquellos que están predicando, orar por todos nosotros, que de una u otra manera estamos compartiendo el evangelio. Además de eso, nuestro andar como creyentes en este momento debe ser un andar sabio, aprovechando bien el tiempo. ¿En qué sentido? Aprovechar bien el tiempo para compartir el evangelio.
andar sabiamente para dar un buen testimonio del Evangelio entre nuestros vecinos. Que nuestra palabra sea con gracia y sazonada con sal. Es decir, que cuando estamos nosotros compartiendo la palabra del Señor, es una palabra que de ánimo, de fortaleza, de desafío, que guste a la gente, que nosotros estemos involucrados en esto. La oración. Y quiero mostrarles el último, a manera de conclusión. Si la oración es un factor importante para evangelizar, hoy nosotros como iglesia debemos estar orando por la evangelización. Debemos nosotros estar orando también por nuestra manera de caminar cuando estamos compartiendo el evangelio. Debemos también orar por nuestras palabras, de qué palabras vamos a usar, que el Señor nos dé palabras sabias para poder llegar al corazón de las personas frente a todo lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, hermanos, a manera de conclusión, quiero decirles que hay muchas cosas por las que nosotros podemos meditar y podemos estar haciéndolo durante todo este tiempo. Pero, hermanos, no dejemos de considerar durante todo este tiempo que Dios controla todo para nuestro bien. Además de esto, que el remedio que Dios nos ha dejado para nuestra ansiedad es la oración. Y que nuestra obediencia a la palabra del Señor no solamente debe llevarnos a cuidar de nosotros, sino también cuidar de los necesitados. Y por último, debemos estar como iglesia orando por la misión, orando por la evangelización que nos toca vivir en este tiempo.